Vimos en clases anteriores eh, aspectos relacionados a factores, ¿no?, de resistencia de la madera. Entonces, vamos a ver el día de hoy cómo calcular el coeficiente, la capacidad, ¿no?, a flexión F'B de un elemento de madera que tiene un espesor de 2 pulgadas, una altura de 10 pulgadas y una longitud de, aquí está errado, es 10 pies. Esta longitud es de 10 pies y lo que se pide aquí en el programa, o lo que en el programa en el ejercicio se está pidiendo, es determinar cuál es la capacidad de flexión para determinar la máxima carga de nieve que puede soportar esta viga de madera. Entonces, ¿cuál es la carga de nieve máxima que podría soportarlo? La madera es cedro y vamos a ver a través de los criterios tanto ASD como LRFD. Vamos a ver los criterios ASD y LRFD para determinar estos parámetros de resistencia. Entonces, como queremos determinar el parámetro Fb', tanto por los estados de tensiones admisibles como por factores y resistencias de carga, vamos a calcular todos estos coeficientes para ambas situaciones. Entonces, vamos a considerar que queremos determinar la carga máxima a soportar por la viga en situación de carga de nieve para 2 meses de duración. Entonces el coeficiente CD para carga de nieve va a ser de 1,15. Vamos a considerar condición seca, es decir, no hay humedad, vale 1. Vamos a considerar que la viga se encuentra lateralmente arriostrada a lo largo de toda su longitud, es decir, se encuentra soportada lateralmente. Por lo tanto, el coeficiente de estabilidad lateral lo adoptamos 1. Como la viga se encuentra con la mayor altura paralela a la carga, el coeficiente de viga plana lo usamos, lo adoptamos como siendo igual a 1. Eh, Vamos a adoptar una temperatura menor a 100 grados Fahrenheit y como estamos calculando Fb, para condiciones secas, nuestro coeficiente de temperatura Ct lo vamos a adoptar como siendo 1. El factor de tamaño, tenemos aquí un ancho, perdón, una altura de 10 pulgadas y un espesor
de 2 pulgadas para calcular FB. Por lo tanto, nuestro coeficiente de tamaño CF va a ser 1.1. ¿Ok? ¿Ya están acompañando? Sí, ingeniero, te estaba copiando. Ok, gracias, Vladimir. Bueno, por otra parte, el factor de repetición dice que debe ser 1.15 cuando yo tenga cargas repetitivas. Pero la carga de nieve, como va a durar 2 meses, es una carga estática, ¿no? Consideraríamos CR como siendo 1.15 en aquellos casos en los que yo tenga, ¿no? En aquellos casos en los que yo tenga cargas peatonales, cargas vehiculares, máquinas vibrando, ¿no? Para eso se usa CR 1.15. Como yo tengo mi carga de nieve estática, uso CR igual a 1. Y también el coeficiente de incisión se emplea cuando yo tengo aquí previsto efectuar incisiones o agujeros, ¿no? En mi viga. Entonces, en esos casos, uso un coeficiente de incisión diferente de 1, pero aquí como no hay incisión, el coeficiente CI va a ser igual a 1. Bueno, entonces con eso estaría yo prácticamente con todos los términos definidos para mi determinar la resistencia de diseño a flexión de mi viga de cedro. Entonces, F'B va a ser Fb por 1.15, eh, que es mi coeficiente de duración de carga, y todos los otros factores van a ser 1. Con lo que yo tengo que mi coeficiente va a ser 1.265 de Fb. Por otra parte, para el RFD, prácticamente yo adopto los mismos parámetros, lo único que multiplico por 254, por 0.85 y por lambda. Para saber el valor de lambda por el método LRFD, lo que hago es emplear esta tabla de los factores LRFD. Entonces, como estoy en el caso donde tengo peso propio y solamente tengo nieve, S es snow, D es peso propio, L cargas vivas, C cargas de construcción. Entonces aquí estoy en el caso 4, ¿no? Mis factores para las tensiones admisibles en el caso 4 es para peso propio 1, para nieve 1, y en lo que respecta a peso propio en el LRFD, 1.2 para peso propio y 1.3, perdón, estoy leyendo errado, 1.2 para peso propio y 1.6 para nieve. Y aquí, de acuerdo a la tabla, lambda vale 0.8. Entonces, con esos parámetros, lo que hago a continuación es sustituir los valores para mi factor LRFD, sustituyendo en lambda 0.8, ¿no? Y los otros coeficientes conforme definidos anteriormente. Con eso, yo obtengo que mi capacidad de flexión en el LRFD es 1.9 de FB. FB yo lo puedo determinar de catálogos de los proveedores de madera
Para cedro, por ejemplo, de acuerdo al catálogo nacional de la madera que ustedes lo pueden tener en la carpeta, FB es el valor de static bending que se muestra acá. En este caso, aquí tenemos 466 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Para transformar a kilonewton por centímetro cuadrado, dividimos por 100, lo que nos da un valor aproximadamente de 4,7 kilonewton por centímetro cuadrado. ¿Entendido hasta ahí? Ok, entonces ahora para calcular F'B, eh, tanto para determinar la tensión admisible a flexión para el ASD como el LRFD, necesitamos sustituir este valor por 4,7 kilonewton por centímetro cuadrado. Entonces, efectuando ese ejercicio, obtenemos que la tensión admisible para la madera, de acuerdo a la SD, es de 5,95 kilonewtons por centímetro cuadrado y para el LRFD es de 8,93 kilonewtons por centímetro cuadrado. Bueno, ¿cómo podemos calcular en función de estas tensiones por ASD y el RFD la carga máxima de nieve que podemos considerar en mi viga? El momento admisible en mi viga va a ser la tensión admisible a flexión por el módulo resistente de la sección transversal, ¿no? El módulo resistente es la división de mi inercia en mi viga por Y, ¿no? Donde la inercia en mi viga se obtiene de la sección transversal, donde tengo aquí mi viga de 5 centímetros de ancho por 25 centímetros de altura. ¿Sí? Y Y es la mitad de la altura de mi viga para secciones rectangulares. ¿Ok? Entonces la inercia va a ser el espesor por la altura al cubo de mi viga sobre 12, que nos da una inercia de 6.510 centímetros a la cuarta. El módulo resistente para la sección de mi viga va a ser de 6.510 entre 12,5, 520,8 centímetros cúbicos. Entonces, conociendo, ¿no? Ya sea por ASD o por LRFD este parámetro y el módulo resistente de mi sección S, con esto yo puedo determinar en función de F'B para ASD y F'B por el RFD, puedo determinar cuál es la capacidad momento flector por cada uno de estos parámetros. ¿Entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Ingeniero, Ok, entonces ya yo sé el momento máximo admisible para mi método ASD y para mi método LRFD. Sé que la longitud de la viga es 10 pies, aproximadamente 305 metros,
Y aquí para 12% de humedad, yo sé que el peso específico del cedro es de 500 kilos por metro cúbico. Entonces, aquí eh, usando, ¿no?, el tema de 12% de humedad, estoy más o menos con 500 kilos. Aquí se está adoptando, ¿no?, que el peso seco del cedro de 0,47 gramos por centímetro cúbico, y el peso propio de la madera es, el peso propio de la madera es la densidad por el área de la viga. El área de la viga es la altura por el espesor, el área de la sección rectangular, ¿no?, que va a ser 5 por 25, que nos da 125 centímetros cuadrados de área o sección transversal. El peso específico entonces va a ser 0,47, que es la densidad por 125 centímetros cuadrados, que nos da 58,75 gramos por centímetro, o el equivalente a 0,0587 kilonewtons metros sería el peso propio de esa viga de madera. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos aquí peso propio de la madera y peso o carga distribuida de nieve. Tenemos la longitud de mi viga y el momento flector máximo generado por el peso propio de madera sería 0,0587 por L al cuadrado sobre 8, que nos da 0,07 kilonewtons metros. Ese sería el momento máximo de peso propio de la madera. Con respecto a el momento por carga de nieve, también va a ser gamma S por LV al cuadrado sobre 8. Pero nosotros no sabemos cuál es la carga lineal de nieve máxima. Entonces dejamos todo en función de gamma S. Y para combinar, ¿no?, la suma de la acción de peso propio con nieve para el estado ASD, usamos estos factores 1 y 1. Y para el método LRFD ponderamos, ¿no?, el peso de nieve por 1,2, perdón, el peso propio D por 1,2 y el peso de nieve por 1,6. Tomando en cuenta estos parámetros, el ponderador de carga para peso propio en ASD es 1, para nieve en ASD también 1, y por el RFD para peso propio es 1,2, para nieve 1,6. Con ello, nosotros tenemos que el momento resistente por el método ASD o tensiones admisibles es de 30,500 kilonewton metros, y es dado por phi d veces md, momento de peso propio, más phi s veces ms. Entonces, este es 1, este es 1, el momento de peso propio es 0,07 y el momento de nieve es 1,16 gamma s. Entonces, de aquí podemos obtener cuál es el peso máximo de carga de nieve que podemos aplicar a la viga por el método SD, que no puede sobrepasar los 26,66 kilonewtons por metro. ¿Ok? Y por el método LRFD, aplicando FIDE
1.2, Fiese 1.6 y reemplazando también el valor del momento, ¿no? De peso propio de la viga y de peso propio de nieve, no puede exceder los 46.51 kilonewtons metros. Con eso determinamos el máximo peso propio por el LRFD, no puede ser mayor a 25.01 kilonewtons metros, ¿no? En este ejercicio, si comparamos ambos criterios, el LRFD resulta un poco más conservador, ¿no? Porque la carga máxima que admite es de 25, mientras que el ASD es de alrededor de 26.7 kilonewtons metros. ¿Quedó entendido el ejercicio? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, les voy a pasar el siguiente práctico, que va a consistir en lo siguiente. En vez de tener una viga rectangular, vamos a considerar una viga de madera tipo cajón, que puede obtenerse pegando, ¿no? O clavando cuatro secciones rectangulares. Entonces, vamos a usar de espesor 5 centímetros. Aquí vamos a considerar 20 centímetros de altura. Aquí vamos a tener 5, aquí vamos a tener 15 y aquí vamos a tener 5. Entonces esta viga está compuesta por cuatro elementos rectangulares clavados o pegados entre sí. Semana que viene vamos a ver algo respecto a conexiones en madera. ¿Ok? Bueno, nosotros habiendo definido nuestra sección transversal, el ejercicio va a ser individual, entrega 30 de noviembre. Vamos a determinar la máxima carga de nieve para esta sección transversal. Madera a definir. Entonces ustedes van a definir el tipo de madera. Eh, Ustedes van a definir las condiciones de humedad y temperatura también. Vamos a adoptar el factor de repetición y el factor de incisión como siendo igual a 1. No va a haber ese efecto de incisión. Eh, y vamos a determinar también la resistencia a la compresión paralela a la fibra, la resistencia a tracción paralela a la fibra y la resistencia al corte también paralela a la fibra.
vamos a adoptar la longitud de la viga como siendo igual a 7 metros. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. Y me olvidaba, también vamos a calcular por ambos criterios, ¿no? Vamos a usar criterio ASD y también el criterio LRFD. ¿Quedó entendido el ejercicio? Sí, quedó claro. Ok. Bueno, entonces voy a parar por aquí el día de hoy. La clase siguiente vamos a hacer 3 ejercicios más para... La idea es cerrar prácticamente el material de la materia esta semana que viene, darle los trabajos pertinentes. Tenemos que ver todavía conexiones en madera, entonces tenemos un tema más. Vamos a ver el tema específico de tornillos en madera la semana que viene y bueno, con eso estaríamos también encerrando el programa de la materia. ¿Entendido hasta aquí? Disculpe, ingeniero, ¿hay algún formato de presentación? ¿Tiene que ser a mano o en computadora? Como vean más conveniente. Ok, Puede muchas ser gracias. ambos, ¿ok? ¿Entendido? Sí, ingeniero, todo claro. Gracias. Ok. Bueno, con eso estaríamos finalizando por el día de hoy y como les digo, semana que viene estaríamos finalizando esta temática de cálculo de resistencia de elementos de madera. Pasaríamos al tema de conexiones en madera y con eso estaríamos encerrando nuestro programa. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta luego.